En 2014 y 2022, la OEM puso en marcha regímenes de sanciones contra Rusia. Las listas de entidades e individuos estaban originalmente destinadas a dirigirse únicamente a las élites económicas y políticas rusas. Pero desde 2024, la lista se ha ampliado para incluir la desinformación y se está utilizando para señalar a periodistas y académicos incluso en los estados de la UE y del espacio Schengen, como los ciudadanos alemanes Alina Leip y Hussein Dogru, o mis compatriotas Jacques Baud y Nathalie Jamb. Es una realidad distópica, aunque ciertamente no es la primera vez que ocurre algo así. Para hablar de los precedentes históricos, me acompaña hoy de nuevo el profesor David N. Gibbs, catedrático de Historia en la Universidad Estatal de Arizona. David, bienvenido de nuevo. David, welcome back. Gracias. Thank you for having me. Gracias por invitarme. Bueno, gracias por tomarte el tiempo de hacer esto, porque has estudiado el macartismo y tienes algo que contarnos sobre ello y sobre los paralelismos que ves entre lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 50 y 60 con el miedo al comunismo y la situación actual de la Unión Europea. ¿Podrías explicarlo con más detalle? Sí, creo que lo que se da en el macartismo es una especie de variante distintivamente estadounidense de represión política. En Estados Unidos tenemos protecciones constitucionales muy sólidas de las libertades civiles. La primera enmienda garantiza la libertad de expresión y la libertad de prensa. La quinta enmienda garantiza el debido proceso legal. Y la Constitución tiene un estatus particularmente elevado, porque es una especie de documento venerado en la cultura política estadounidense, considerado casi mítico o incluso religioso. Los cristianos evangélicos la ven casi como la Biblia, así que realmente tiene una enorme influencia. Ha habido algunas restricciones a la capacidad de encarcelar a personas, solo porque a otros no les gusten sus opiniones políticas. Eso también ocurre en Estados Unidos, pero es relativamente la excepción. Creo que el macartismo lo definiría, en términos generales, como una forma particular de represión que implica intimidación y amenazas a tu carrera o reputación, combinadas con una vigilancia masiva. Y este es su origen. Sé que estás en Filipinas ahora, así que los orígenes de esto se encuentran precisamente en Filipinas, dentro del Imperio estadounidense tras la conquista de 1898. Bueno, antes de hablar de la historia más profunda, solo quiero señalar que estamos viendo claramente un resurgimiento del macartismo hoy en día, con una obsesión constante con Rusia, básicamente la desinformación rusa, y acusaciones continuas de que la gente es un títere ruso o un agente ruso o un agente de desinformación, dañando su reputación de una manera casi imposible de refutar. ¿Cómo demuestras que no eres un agente ruso? No puedes hacerlo. Así que el enorme daño causado a tu reputación y credibilidad por el simple hecho de acusarte de esto, aunque sea falsamente, resulta muy eficaz y se está utilizando ampliamente tanto en Europa como en Estados Unidos. Y de nuevo, una de las contribuciones distintivas de Estados Unidos a la historia mundial es esta nueva técnica del macartismo, el uso de la intimidación y, en esencia, de formas de difamación como método principal para tratar con puntos de vista perturbadores o amenazantes. Una vez más, una forma de enfrentarse a las opiniones que no te gustan es refutarlas, demostrar que están equivocadas, aportar pruebas de que lo están, y así se puede debatir de un lado a otro. Ahí existe responsabilidad. Pero toda la idea del macartismo consiste en eludir la responsabilidad y hacerlo mediante medios sutiles, que son, en esencia, irrefutables y no susceptibles de sugerencia. Así que una represión básica que lleva básicamente a la criminalización, aunque debemos ser cuidadosos aquí porque los aspectos legales de que algo sea un delito y lo que realmente está ocurriendo en la UN y lo que es el macartismo son conceptos distintos. Pero, para dejarlo claro, estás diciendo que en Estados Unidos en este momento también hay un clima de represión, aunque probablemente enorme.
Sí. Bueno, quiero decir, creo que hay dos cosas. En primer lugar, hay que decir que Trump está utilizando, digamos, técnicas de represión anticuadas, anteriores al macartismo, detener a la gente y expulsarla del país porque no te gustan sus opiniones políticas, o simplemente porque no te gustan. Eso se está haciendo. Es completamente inconstitucional. Me asombra que se haya salido con la suya. Sabes, cuando la Quinta Enmienda, por cierto, dice que nadie será privado del debido proceso legal. No limita eso a los ciudadanos. Sí, quiero decir, él establece eso en la forma en que interpreta la Constitución. Dice que la Constitución solo se aplica a los ciudadanos estadounidenses. Así que, según él, todos los demás quedan fuera de su protección. La Constitución no dice eso. ¿Ya tenemos un veredicto sobre esto del Tribunal Supremo? Porque en realidad, estos casos deberían llevarse al Tribunal Supremo, ¿no? Debería ser así. Sí, suele tardar mucho tiempo en abrirse camino a través del sistema judicial. Deberían realmente acelerar algo como esto, pero no lo han hecho, al menos no del todo. Así que, en algún momento estoy seguro de que se declarará inconstitucional, pero eso podría llevar tiempo. Y ese es un aspecto. Pero otro aspecto, que creo que es un McCarthyismo mucho más puro, es la forma en que actúan los demócratas, acusando a cualquiera, en realidad. Quiero decir, esto ocurre en ambos partidos, pero sobre todo en los demócratas, que básicamente acusan de ser agente ruso a cualquiera que disienta en algún aspecto del tema de Rusia. Ya sabes, la amenaza rusa, como ellos la ven. Cualquiera que disienta en algún aspecto de la ayuda estadounidense a Ucrania es un agente ruso. Y los demócratas también han utilizado eso, creo, contra Donald Trump, irónicamente, y lo han acusado constantemente de ser un agente ruso. Eso fue cierto desde el principio. Quiero decir, en 2016, cuando Hillary Clinton debatió con Donald Trump, ella dijo, «Eres un títere de Putin». Eso es puro macartismo, 100% macartismo. Además, es obviamente falso, porque la mayoría de las cosas que ha hecho Trump han sido muy perjudiciales para Rusia. Así que la idea de que es un títere de Putin es manifiestamente falsa, pero los demócratas siguen aferrándose a ella. Hay una presentadora de televisión muy popular, creo que no es muy conocida en Europa o Asia, pero aquí la ve mucha gente. Se llama Rachel Maddow, y habla constantemente, parece casi las 24 horas del día, sobre la amenaza rusa y sobre si Donald Trump es un agente de Rusia. De nuevo, eso es macartismo. Así que hay macartismo por todas partes ahora. Y evidentemente también ocurre en Europa. Y me gustaría decir que al principio, en el ámbito jurídico, existe la idea de equilibrio, que básicamente significa que ambas partes, ninguna de ellas, sale bien parada aquí. Digámoslo así. Ambas están comprometidas con el uso de la represión, en esencia con medios no democráticos para imponer su voluntad. Y eso incluye a los opositores de Trump, que utilizan este mazo macartista como una forma de estructurar el debate y bloquear cualquier discusión real, seria y adulta sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Y además, por cierto, muy importante, eso está ocurriendo de forma generalizada en lo que respecta a Oriente Medio. Cualquiera que critique a Israel se enfrenta a graves amenazas de ser expulsado de la universidad o de perder su trabajo. Es decir, eso se está haciendo a gran escala. Pero si acusas a Donald Trump de ser un títere de Netanyahu, entonces quedas fuera del discurso educado y te llamarán antisemita, con una acusación de antisemitismo. Es bastante sorprendente, ¿sabes?, que cuando los líderes extranjeros reales tienen influencia, no control, pero claramente hay influencia, claramente hay un lobby, uno queda exento de acusaciones macartistas, ¿verdad? El verdadero macartismo siempre trata de un hombre del saco, del claramente está ocurriendo. Un hombre del saco, eso es. Toda la idea del macartismo se basa básicamente en exageraciones o invenciones salvajes sobre un hombre del saco. Así que, claramente, Putin ha sido reducido a un hombre del saco. Y el antisemitismo se está utilizando de las formas más frívolas y absurdas.
Ser judío no garantiza en absoluto que no se te acuse de eso. No es ningún escudo. Muchos de los manifestantes en los campus contra las políticas de Israel en Gaza han sido judíos, y eso no les ha protegido de las represalias. That hasn't protected them from retaliation. What fascinates me, I mean, in the Lo que me fascina, en el sentido negativo, realmente odio que esto esté ocurriendo, es que todo esto se comprende tan bien. Recuerdo que hace 20 años, en mis clases de inglés en el instituto, leímos un libro maravilloso titulado El Crisol. Creo que es de un tipo llamado Miller, ¿verdad? Es un libro muy famoso, escrito durante el macartismo, el primer macartismo de los años 50, sobre las casas de brujas en Salem, en la década de 1690 o por ahí. Todo esto está tan bien documentado y comprendido, y los procesos son los mismos, y ahora se está repitiendo otra vez. Es como 400 o 500 años de los mismos mecanismos, designar a ciertos grupos de personas como hombres del saco, y luego como agentes de Satanás. Las brujas eran agentes de Satanás, ¿no? En los años 50 eran agentes de los soviéticos, y ahora son agentes de Putin. Funciona del mismo modo psicológico, y aunque enseñamos estas cosas en universidades y escuelas y demás, no conseguimos salir de ello. Lo que estás viendo es también un cambio ideológico, o, como dijo George Galloway, una especie de travestismo político, en el que el macartismo había estado confinado casi por completo a la derecha política, principalmente al Partido Republicano, y ahora parece ser más común en el Partido Demócrata. Incluso gran parte de la izquierda activista está alineándose con esta postura. Tengo amigos que son básicamente de izquierdas y condenan el macartismo y hablan de lo horrible que es. Y luego dicen, sí, pero Donald Trump claramente trabaja para Rusia. No se dan cuenta de que hubo un grupo llamado la Sociedad John Birch, que después de que McCarthy cayera en desgracia, fue un grupo de extrema derecha financiado, creo, por industriales petroleros de Texas. Hubo mucho apoyo empresarial, pero en la extrema ultraderecha se consideraba un grupo marginal. Era muy conspiranoico y acusaba a todo el mundo de ser comunista y agente de Rusia. Gran parte de lo que dice hoy el Partido Demócrata es casi exactamente lo que decía la Sociedad John Birch en un periodo anterior, durante la Guerra Fría. Y ni siquiera se dan cuenta de lo desacreditador que resulta para ellos, ni de lo fuerte que es el paralelismo. Ahora tenemos un resurgimiento de lo que antes era una teorización conspirativa de extrema derecha, que ahora aparece en la izquierda política, tanto en el Partido Demócrata como en la izquierda activista de Estados Unidos. Me parece extraordinario, asombroso de verdad, y está ocurriendo también en Europa, incluso en la izquierda tradicional. El Partido Socialista de Francia, por lo que entiendo, lo apoya plenamente. El Partido Laborista británico lo respalda por completo. Los socialdemócratas en Alemania. ¿Entonces me equivoco en eso? Tú conoces la situación europea mejor que yo, creo. No, tienes razón en eso. Aunque lo matizaría diciendo que en el Partido Laborista hicieron falta bastantes purgas para llegar al punto en que se mostraron favorables. Quiero decir, estaban los corbinistas, ¿verdad? Y fueron completamente apartados. Pero esa purga tuvo éxito. Y ahora el laborismo apoya firmemente todo este enfoque antirruso y macartista de control de la sociedad, porque la cuestión de fondo es que hay que mantener la propia sociedad libre de esas contranarrativas subversivas sobre lo que está ocurriendo. Y me parece que cuanto más se pierde la guerra en Ucrania, peor se ponen las cosas. Y cuanto más se impone la realidad, más dura se vuelve la represión. ¿Ves algún paralelismo entre esto y el macartismo? El macartismo fue diferente en ese sentido, en el sentido de que el anticomunismo dominaba firmemente a comienzos de los años 50. Quiero decir, Truman era extremadamente impopular, pero la idea anticomunista era completamente hegemónica, y eso era cierto en ambos partidos. Lo que se ve ahora en Europa es desesperación, reflejada en varios aspectos. En primer lugar, creo que cualquiera que observe con atención puede ver que Rusia va a ganar la guerra, y a estas alturas no hay forma de evitarlo, y creo que la gente se está dando cuenta de ello y se está desesperando.
Pero hay otra cosa que les causa desesperación: la impopularidad de los principales líderes europeos, algo casi sin precedentes históricos. Leaders of Europe is almost historically unprecedented. I mean, in most extreme cases, Macron, who Quiero decir, en el caso más extremo, Macron, que según una encuesta reciente está en torno al 11%. 11% de los franceses apoyan a su presidente. Es increíble. Starmer no anda muy lejos, y Scholz tampoco. Van camino de estar en la tierra de Macron, que es universalmente despreciada por su propio pueblo. Y creo que eso les da una cierta desesperación. Están tan comprometidos con esta guerra que sienten que ya no pueden echarse atrás. Quiero decir, imagina, han gastado cientos de miles de millones de dólares en una guerra, han reducido el nivel de vida y en Alemania han empezado a desindustrializar el país de una forma que probablemente sea irreversible. Y luego pierdes la guerra. ¿Cómo queda eso? No muy bien. No muy bien. How does that look? Not great. Not great. And so I think now there's a certain desperation. Así que creo que ahora hay una cierta desesperación y una necesidad de recurrir a métodos autoritarios, legales y desde luego profundamente antidemocráticos, porque no saben qué más hacer. Al menos, así es como me parece a mí. En el caso de Estados Unidos, creo que el Partido Demócrata sigue en un estado de incredulidad por la victoria de Trump. Es realmente asombroso. Trump ha estado dominando la política estadounidense durante una década completa, y los demócratas no tienen ni idea de qué salió mal, ni la menor idea. Y desde luego, no creen haber hecho nada mal. No han cambiado nada. Se pensaría que un fracaso como el que experimentaron en 2016, y luego de nuevo recientemente, habría provocado una limpieza interna y una pérdida de confianza en el liderazgo. Pero nada de eso ocurrió. No hubo ningún examen de conciencia sobre lo que hicimos mal. Nada de eso. En su lugar, hay un hombre del saco. Todo es culpa de Putin. Putin lo orquestó todo. Y por eso tenemos este problema ahora. Así que creo que hay cierta desesperación entre los demócratas y gran parte del establishment político que todavía no ha aceptado la idea de que no se puede volver a lo que era antes de Trump. Trump ha transformado la política estadounidense, en su mayoría de una forma desagradable, pero la ha transformado igualmente. Y creo que en esa desesperación surge esto. Es asombroso, gente muy instruida hablando así. Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo. Dicen que todo se debe a Putin. Por eso, lo oigo constantemente. ¿De verdad? Porque quiero decir, en Japón ya sabes dónde estoy, no es un tema tan importante, ¿verdad? Estas discusiones sobre qué impulsa la guerra. Así que no estoy tan expuesto a este tipo de conversaciones académicas, digamos. Pero ¿cómo le damos sentido a eso? Porque hay argumentos importantes de algunos analistas, el más destacado, probablemente Brian Berletich, que dicen, mira, todo esto forma parte de cómo funciona Estados Unidos como sistema. Es el partido único. Tienes diferentes matices de la misma dirección, o diferentes carriles en la misma dirección, pero sigue siendo la misma dirección. Y es una dirección orientada a mantener una guerra constante, por una razón u otra. Y es una guerra hacia la que se está avanzando. En este momento, podría ser que la guerra se esté expandiendo de Ucrania a Europa. Así que están preparando a Europa y haciéndola estar lista, amasándola en esa idea de que la guerra con Rusia es inevitable. Y si escuchas a los europeos, eso es lo que parece salir de sus bocas. En realidad están diciendo, debemos prepararnos. Algún comandante de la OTAN dijo el otro día que, ya sabes, los ataques preventivos contra Rusia deberían considerarse ahora de naturaleza defensiva. Se está volviendo una locura. Es como los tambores de guerra. Y la gente en Bruselas sigue animando todo esto. Dicen, sí, eso es lo que debemos hacer. Debemos prepararnos. Y los alemanes ahora hablan de Kriegstüchtigkeit, estar listos para la guerra, ser capaces, tener la capacidad de librar una guerra. Esto habría sido impensable hace apenas 4 años, porque recuerda demasiado a los tiempos más oscuros de Alemania en el siglo pasado, ¿verdad? Creo también. Sí, lo siento. Adelante. I think also, yeah, I'm sorry, go ahead. No, please. I was going to say that what I do remember, Iba a decir que sí lo recuerdo. Quiero decir, llevo bastante tiempo por aquí.
Recuerdo que durante la Guerra Fría, e incluso en los años 90, nosotros, los estadounidenses, que sabíamos leer en lenguas extranjeras, intentábamos conseguir periódicos europeos. Leía en francés, leía Le Monde, leía la prensa británica. Era mucho mejor que la prensa estadounidense, porque informaban de todo tipo de cosas que no se veían en los medios de Estados Unidos. Era mucho más crítica con la política estadounidense y abarcaba una gama más amplia de temas. Recuerdo que durante el reinado del Shah en los años 70, si querías leer sobre lo impopular que era el Shah, sobre cómo utilizaba la tortura contra su propio pueblo, tenías que leer Le Monde, porque allí es donde se informaba de ello. Ya no es así. La prensa europea es terrible ahora, al menos tan mala, si no peor, que la prensa estadounidense. It's at least as bad, if not worse, than the American press. The European press is now downstream New York Times. La prensa europea ahora sigue la línea del New York Times. Quiero decir, reciben el New York Times cada mañana y luego escriben lo que dicen esos artículos. Todo fluye desde allí, Suiza, etc., y así sucesivamente. Ahora está todo muy bien integrado. Pero una de las cosas que recuerdo del macartismo y uno de los temas principales de esta novela y de la obra de teatro, en realidad es una obra teatral, Las Brujas de Salem, es que se trata esencialmente de una psicosis colectiva. Por supuesto, no hay brujas, ¿verdad? Por supuesto, no hay personas que practiquen la hechicería o estén conectadas con el diablo. Pero una vez que todo el mundo empieza a creerlo, se empieza a colgar a la gente, ¿no? Literalmente, se hacen cacerías de brujas. Así que es una psicosis colectiva que luego se extiende y se extiende y se extiende. Vimos eso en el macartismo. ¿Y en qué momento se agotó por sí mismo? Did that run itself out? Well, a little bit, I mean, if you don't mind, I'll go a little bit Bueno, of history un here. poco. Quiero decir, si no te importa, voy a entrar un poco en la historia. La historia realmente comienza en Filipinas, con el colonialismo estadounidense, la conquista de Filipinas. Y ya sabes, después de la pacificación masiva, creo que matamos a unos 200,000 filipinos en el proceso, a comienzos del siglo XX. Estados Unidos, en coherencia con sus tradiciones democráticas, o con lo que creía que eran sus tradiciones democráticas, empezó a permitir cierto grado de organización y actividad por parte de los propios filipinos, supongo que en preparación para una lejana e eventual independencia, que creo que llegó en 1946. Independence, which I think came in 46. And at the same time, I'm sorry, do you want to answer? May I add? Pero al mismo tiempo, lo siento, ¿quieres añadir algo? Bueno, quiero decir, es simple debate winning. Let's keep them over there. And, well, I mean, just, Great. Yeah, no, that's true. That was is a trend. Sí, no, eso es cierto. Había un elemento tremendamente anti-inmigrante aquí, especialmente hacia los asiáticos, basado en consideraciones raciales, racistas. Pero en cualquier caso, al mismo tiempo que se producía este movimiento hacia una mayor apertura política en Filipinas, la inteligencia del ejército de los Estados Unidos inició un proyecto de vigilancia masiva. Fue una idea original de una figura poco conocida llamada Ralph Van Demmen, que era un oficial de rango medio, y más tarde alcanzó el rango de general de división. Posteriormente se convirtió en un importante asesor del macartismo en Estados Unidos. Pero era una persona muy talentosa. No me gusta hacer juicios de valor, como suelo intentar no hacerlo, pero lo haré aquí. Era una de esas personas que utilizaron todo su talento para hacer del mundo un lugar peor. Who used all of his talents to make the world a worse place. And what he did is he established a Lo que hizo fue establecer una serie de... Bueno, ya sabes, en aquella época no había ordenadores, así que utilizó fichas como las que las bibliotecas empezaban a usar para catalogar libros. Empezó a recopilar información de vigilancia sobre la élite filipina, con élite definida de forma muy amplia, básicamente cualquiera que tuviera educación secundaria. Comenzó a reunir toda la información comprometedora que pudiera sobre ellos, en cuanto a su vida sexual o sus actividades financieras, y luego empezó a chantajearlos. Al hacerlo, pedía otros nombres, otra información incriminatoria sobre sus amigos, ampliando así la lista. Y tenía una lista enorme,
con miles y miles de nombres. No paraba de hablar. Se convirtió en algo casi canceroso, porque distintas facciones de la inteligencia militar estadounidense no se soportaban entre sí y empezaron a vigilarse unas a otras, usando las mismas técnicas entre ellas. Básicamente, cuando regresó a Estados Unidos, en apariencia daba la impresión de que el país estaba democratizando aquella nación. Pero, tras bastidores, la inteligencia del ejército movía los hilos, por así decirlo, mediante la intimidación y el chantaje. Y ahí está el origen del macartismo moderno. Perdón, ¿querías añadir algo a eso? No, it's just No, es simplemente fascinante, ¿verdad? Si quieres fingir que tienes una democracia, pero seguir mandando, supongo que esto es lo que tienes que hacer. Tienes que asegurarte de que la gente que no está de acuerdo esté en otro sitio, apartada en una lista. Exactamente. Hay que mantener la apariencia de democracia, o al menos las formas de la democracia, pero asegurarse de que la gente diga lo correcto. Y más les vale decir lo correcto si tienes información sobre ellos. Eso también indica que no se puede tener realmente un imperio y una democracia al mismo tiempo. Porque Ralph Van Damon volvió a Estados Unidos y luego se convirtió en una figura amargamente reaccionaria, antiliberal, anticomunista y demás. Empezó a recopilar información sobre izquierdistas en Estados Unidos. Creo que regresó poco antes de la Primera Guerra Mundial, y después de la Revolución Bolchevique de 1917, el Departamento de Justicia, por orden del presidente Wilson, comenzó a detener a radicales de todo tipo, básicamente. No solo los comunistas, sino cualquiera que fuera un radical. Eugene V. Debs, líder del Partido Socialista, era una figura pública importante. Recibió alrededor de 1 millón de votos en las últimas elecciones. Fue arrestado sin otro motivo que oponerse a la guerra y pasó 2 años y medio en prisión. De hecho, se presentó a las elecciones presidenciales de 1920 desde su celda y obtuvo 1 millón de votos desde allí. La persona que realmente estaba al mando era un joven de 24 años llamado J. Edgar Hoover, que fue puesto al frente de la Oficina de Investigación, más tarde la Oficina Federal de Investigación, y básicamente la potenció enormemente. La persona que le ayudaba era Ralph Van Damon, quien básicamente le entregó todo su sistema de uso de fichas para recopilar información. La gente las organizaba de forma muy elaborada. Esto resultó fácil para J. Edgar Hoover, porque en el instituto había trabajado en la biblioteca del Congreso, que estaba indexando sus libros, así que comprendía la idea. Empezó a recopilar datos y comenzaron a producirse lo que podríamos llamar detenciones extraconstitucionales. Todas esas detenciones eran inconstitucionales y más tarde fueron declaradas como tales. No se puede detener a personas por su discurso. Eso es ilegal según la primera enmienda de la Constitución. Pero lo hicieron de todos modos, y más tarde se declaró inconstitucional. J. Edgar Hoover estaba recopilando minuciosamente archivos sobre todo el mundo. Empezó a hacerlo de manera obsesiva, centrándose especialmente en la vida sexual de las personas. Es muy probable que fuera un homosexual reprimido, que odiaba la homosexualidad casi tanto como odiaba el comunismo y el socialismo. Le encantaba reunir información sobre la vida privada de la gente, no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Hubo una huelga general en Seattle que tenía un carácter bastante radical. La forma en que la rompió fue chantajeando a la esposa del dirigente. Ella tenía una aventura. Le dijo: destruiré tu reputación a menos que me des toda la información que quiero. Y utilizó eso para acabar con la huelga. Así es como se hacía la intimidación. Y eso se convirtió realmente en algo en lo que Joseph McCarthy fue casi una figura secundaria. Fueron J. Edgar Hoover y Ralph Van Damon quienes estuvieron realmente en el centro de lo que acabaría siendo el macartismo.
En cualquier caso, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el FBI se había convertido en una enorme organización dedicada a combatir a los espías alemanes, y J. Edgar Hoover se mostraba muy reacio a desprenderse del enorme número de agentes y de la financiación que había conseguido. Así que se sumó con entusiasmo al esfuerzo anticomunista. Empezó a recopilar información sobre comunistas y luego se volvió contra ellos. Por cierto, los presidentes le tenían pavor, porque se creía ampliamente que poseía información comprometedora sobre cada uno de ellos, y por eso no querían interferir en sus actividades. No fue Epstein quien inventó la idea de mantener listas con trapos sucios sobre la gente. Perdón, eso es solo una nota al margen. Bueno, Epstein, una de las razones por las que creo que la gente desconfía de él, déjame decir que no sé mucho sobre Epstein. No tengo ni idea de si trabajaba o no para los servicios de inteligencia. Pero una de las razones por las que la gente sospecha que podría haber estado vinculado al Mossad, la CIA, el MI6 o quizá los tres, quién sabe, es que parecía actuar del modo en que suelen hacerlo los agentes de inteligencia. Básicamente, proporcionas mujeres atractivas, en este caso chicas, menores de edad, haces que personas famosas se acuesten con ellas y luego las fotografías haciéndolo para poder chantajearlas después. Esa es una técnica clásica de inteligencia. Pero, en cualquier caso, la izquierda estadounidense fue muy poderosa después de la Segunda Guerra Mundial. Fue realmente la única época en la que la izquierda tuvo poder real. Y creo que una de las razones por las que se produjo la Guerra Fría, no la única, pero sí una de ellas, fue que sirvió como excusa y justificación para aplastar y destruir a la izquierda, cosa que hicieron. El Partido Comunista era muy popular. También había otros partidos. Y la idea general era, básicamente, que J. Edgar Hoover contribuyó a destruirlos. Lo hizo mediante el método clásico. Obtenía información sobre ellos y conseguía que los despidieran de sus trabajos por cualquier tipo de actividad izquierdista. Y por supuesto, aquello se extendió. A medida que se extendía, empezó a utilizarlo no solo contra los izquierdistas. Pero las personas que no le caían bien en la administración de Truman, empezó a decir que estaba llena de comunistas. Comenzó a intimidar a Dean Acheson, uno de los arquitectos de la Guerra Fría y de la política anticomunista. Y entonces apareció Joseph McCarthy. McCarthy fue elegido senador por Wisconsin en 1946. No tenía un historial legislativo significativo, ni un verdadero interés en el anticomunismo en realidad. Todo comenzó porque en 1950 se enfrentaba a la reelección y no tenía mucho que mostrar. Así que se reunió con un grupo de amigos que eran profesores en la Universidad de Georgetown, una universidad católica muy conservadora. Y por cierto, yo estudié en Georgetown, así que recuerdo que era muy de derechas. En realidad resultaba un poco inquietante. Él estaba cenando con sus amigos en Georgetown y dijo, en realidad no tengo un tema. ¿Qué podría ser un tema? Y ellos le sugirieron el anticomunismo. Básicamente le dijeron, sabes, el gobierno está lleno de comunistas. Y bueno, había espías soviéticos, pero ya habían sido eliminados, procesados y demás. Para 1950 no quedaba nadie. Así que empezó a decir, sabes, las principales instituciones, el Departamento de Estado, están llenas de comunistas. Entonces, el ejército estaba lleno de comunistas. La CIA consideró en privado decir que había todo tipo de comunistas, y así sucesivamente. Y él, ya sabes, los principales arquitectos de la Guerra Fría fueron acusados de ser comunistas, como dije. Y él iba por ahí denunciándolos. Se lo inventó todo. En privado, admitió que se lo había inventado todo. Empezó a organizar actos, diciendo, tengo en mi mano una lista de comunistas en el Departamento de Estado. Iba cambiando el número de comunistas al azar. Simplemente se olvidaba de cuál era el número real. Las biografías sobre él señalan que era conocido por inventarse cosas constantemente, pero eso tuvo el efecto de una intimidación masiva.
Afectó no solo al gobierno, sino también al mundo académico, que fue depurado. Hollywood fue depurado de guionistas. El periodismo fue depurado. Había purgas por todas partes, y eso transformó la política estadounidense. Si miras los años 50, fue una década tranquila, en la que la gente tenía miedo de decir cualquier cosa. Fue una década aburrida en muchos sentidos, porque disentir era casi ilegal. No era ilegal técnicamente, pero si discrepabas, podían llamarte comunista. Exacto. Y perdías tu trabajo, perdías tu reputación, y eso era el fin. Pero vale la pena señalar que hubo una serie de televisión muy interesante en los años 50, la original The Twilight Zone con Rod Serling. The original Twilight Zone with Rod Serling. And it's interesting because Y es interesante porque Rod Serling era alguien que realmente quería convertir la televisión en un punto de partida para debates serios sobre cuestiones como la guerra y la paz. Había combatido duramente en el Pacífico, era muy antibelicista, muy preocupado por la guerra nuclear y por los linchamientos de personas negras en el sur. Pero no podía hablar de estas cosas. Debido a la represión, no se podía hablar en serio de nada. Había que mantener la boca cerrada. Así que lo que hizo fue muy ingenioso. Si lo ves, es muy ingenioso. Contaba historias sobre extraterrestres, monstruos, fantasmas y duendes, y siempre es políticas serias. A menudo, el macartismo se trataba en este contexto. Ese es el tipo con la frase característica buenas noches y buena suerte. No, ese era Murrow. Era periodista. No, Serling era otra persona. Pero merece la pena verlo como una especie de documentación de la cultura en una época de represión, que es lo que fueron los años 50. Sí, sabes, lo que me llama la atención es que vemos estos patrones una y otra vez. Así que si tomamos ese como un patrón, entonces lo que estamos viendo ahora en Europa es probablemente solo el comienzo. Es probablemente una fase temprana, porque los putinistas son actualmente pocos y dispersos en la sociedad civil, ¿verdad? Y hay que apartarlos, Jagbo, Yam y demás, por prácticamente cualquier cosa. No tiene nada que ver con Putin, especialmente Nathalie Yam. Es africana, ya sabes, un antineocolonialista. Tenemos a otros así. Pero ahora fíjate en un arma. Iptitalas en wetu. Uwerethisi, kake istidi, dinnislike tedistu min mindslisis. Y luego, la siguiente etapa sería decir algo así como, oh, tenemos más de los que pensábamos. También están dentro de la administración, también dentro del ejército. Tenemos que hacer las purgas, ¿verdad? Así que crece, se extiende, se metastatiza. Y, en cierto sentido, incluso la Revolución Francesa al final empezó a reprimir a su propia gente, a sus propios hijos, ¿verdad? Es más o menos así como van estas cosas. Aún no sé si debería considerarlo una psicosis colectiva o una herramienta de poder y dominación. Probablemente sea ambas cosas al mismo tiempo. Diría que son ambas. Creo que uno de los problemas que tenemos en Europa, y también en Estados Unidos, en realidad, es que hubo una enorme necesidad de utilizar propaganda para vender la guerra. El problema es que creo, las élites empezaron a creerse su propia propaganda. Creo que eso es lo que está ocurriendo aquí. Eso es lo que estoy viendo. Parece tener casi un tipo de fervor religioso entre personas que realmente deberían saber más. Pienso que el próximo golpe podría llegar si tenemos una recesión. Las cosas podrían ponerse muy feas en las calles, especialmente en un lugar como Francia, que tiene una larga tradición de disturbios callejeros contra políticas que perjudican el nivel de vida. Así que, si hay una recesión en la economía, esperaría que la política pasara de los parlamentos a las calles muy rápidamente, ¿verdad? Especialmente cuando hay personas que no tienen ninguna credibilidad pública. Debo añadir, por cierto, que en general siempre ha habido mucho resentimiento popular en Europa contra la Comisión Europea, por ser una institución básicamente y fundamentalmente antidemocrática. Siempre ha sido antidemocrática. Y aquí la tenemos, ya sabes, reprimiendo a la gente como si fueran brujas.
Sospecha a su debido tiempo. Esto podría causar mucho desorden social. In due course, this could cause a lot of social disorder. Yeah. This is probably the only one of the few places Probablemente este sea uno de los pocos puntos en los que no entiendo del todo esa acusación, porque la comisión se elige del mismo modo que cualquier gobierno en una democracia parlamentaria. La eligen las personas que resultan elegidas para el Parlamento. Así que los parlamentarios eligen después al jefe del gobierno, ¿verdad? Y eso es muy común en Europa. Así que básicamente, este es el único punto en el que diría que la acusación de no ser elegidos quizá esté un poco exagerada. Aunque es cierto que no se presentan a una elección popular, simplemente Europa no funciona así. Popular election, but that's just not how Europe works, and it doesn't make it less democratic, I think. Y no creo que eso lo haga menos democrático. Pero por supuesto, el problema es que estas personas están reprimiendo con muchísima dureza a los individuos y aplicando políticas de tipo distópico. En realidad, lo que estamos viendo es una apropiación de poder por parte de la Unión Europea, poder que se quita a los Estados miembros y se pone en manos de Bruselas, sin el debido proceso, por personas que llegaron allí a través de parlamentarios que cuentan con el apoyo de aproximadamente un 30-35% de los europeos que siquiera se molestan en votar en las elecciones europeas. Así que, sin duda, hay un déficit, sin duda. Pero por favor. Bueno, lo que veo básicamente es que, ya sabes, puede que así sea. Gracias por corregirme. Entiendo que la tradición europea es diferente en este aspecto. No obstante, tengo la sensación de que en los márgenes políticos está surgiendo una especie de resentimiento populista. Quiero decir, ya lo tuvieron en el Reino Unido, con el Brexit. Hay un resentimiento populista por varias razones. Una es simplemente el nacionalismo, pero también se percibe como un instrumento del neoliberalismo, que lo es. Y creo que ahora también se ha convertido en un instrumento de guerra. Así que hay personas como Meritz que hablan abiertamente de que tenemos que reducir el nivel de vida. Va a venir de los niveles de vida. Tienes a Macron hablando de cómo hay que aumentar la edad de jubilación. Y esas cosas no son populares. Nunca lo han sido. Y no deberían serlo. ¿Por qué la gente consentiría en que se reduzca su nivel de vida? Así que creo que están jugando con fuego. Y creo que son conscientes de ello. Creo que por eso se percibe cierta desesperación por su parte, recurriendo a esas medidas extraordinarias de las que hablamos hoy. ¿Qué hay de los paralelismos con esta naturaleza extralegal de lo que está ocurriendo? Porque en la UE, estas sanciones están claramente, incluso según la propia Comisión Europea, no presentadas como medidas legales. No se presentan como castigos. La UE dice en su página principal, donde explica las sanciones, que no son punitivas, que están concebidas como una herramienta educativa para corregir el comportamiento de las personas sancionadas. Por eso no se trata de una acción legal, es una acción educativa. No, ¿cuál es la palabra? Una acción disciplinaria, porque estas personas no hicieron nada ilegal, no lo hicieron. Todo lo que hacen es perfectamente correcto, justo y transparente, pero ahora da lugar a algo que constituye un castigo severo sin presentarse como tal. Por eso creo que estos casos deben ser desestimados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero, por supuesto, se invierte la lógica, ¿verdad? No es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, sino culpable hasta que logren demostrar su inocencia. Y demostrar la inocencia es extremadamente difícil, porque en cuanto la comisión cambia una sola palabra en la pequeña descripción de esa estúpida base de datos, el caso tiene que empezar de nuevo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo considerará un nuevo motivo para la sanción. Así que, quiero decir, se crea este monstruo burocrático muy horrible que luego arremete contra los individuos. ¿Tenemos paralelismos con eso en el macartismo? Bueno, iba a decir que lo que estás describiendo ahí, ese tipo de situación tan extraña de la que hablas,
sería difícil de llevar a cabo en Estados Unidos. La situación estadounidense sería diferente. La razón es que, una vez más, la Quinta Enmienda ofrece una protección sólida contra ese tipo de cosas. Sería muy difícil, no imposible, ya se ha hecho, pero mucho más difícil de lograr en el contexto estadounidense, dado el profundo respeto por la Constitución en Estados Unidos. Una forma mucho más típica en la que podría ocurrir aquí, supongo, sería algo así. Habría una gran campaña pública para denunciar a esas personas como agentes de Putin. Empezarías a ver historias en la prensa sobre rumores de una cuenta bancaria secreta de la que supuestamente estarían recibiendo dinero de Putin, sin ninguna prueba, por supuesto. Y así es como se haría. Las reputaciones quedarían destruidas. También habría intentos de que los servicios de inteligencia colaboraran con las empresas de Internet para eliminarlas o restringirlas en las redes sociales. Eso también se ha hecho en este país. En otras palabras, el gobierno no puede eliminar directamente cosas de Internet, pero puede presionar y trabajar estrechamente con las empresas de Internet, aconsejarles qué hacer, y luego ellas lo harán por él. La constitucionalidad de eso es cuestionable, pero no creo que los tribunales lo hayan bloqueado todavía, porque no es el gobierno quien lo hace, sino el sector privado. Así que creo que en Estados Unidos lo harían de forma indirecta, pero el tipo de medidas extremas y autoritarias que describes es poco probable que ocurra aquí. Vale, quiero decir, ese es realmente uno de los grandes beneficios de la Constitución de los Estados Unidos, que algunos de los principios fundamentales están realmente escritos en ella. El problema, por supuesto, en el caso estadounidense, es siempre a quién se aplica, ¿verdad? Quiero decir, todo el problema con, la esclavitud solo se abolió después de la Guerra Civil, en el 64, ¿no? Así que hubo todo un periodo en el que se creía que, ese grupo en realidad no pertenecía a aquellos a los que se aplicaba la Constitución. Es una cuestión de aplicabilidad. Para los europeos, ese no es el problema. Es que no existen esas garantías legales o constitucionales fundamentales. Se habla mucho de ello, pero las personas que usan ese lenguaje son ahora las mismas que están reprimiendo. Me resulta realmente extraordinario. Bueno, una vez más, creo que lo que está ocurriendo en Europa es un caso muy claro, en el que la amenaza a la seguridad nacional que afrontan por parte de Rusia es tan extrema, la inminencia de la guerra tan evidente, que dicen: no podemos tener quintacolumnistas, y los tenemos aquí. Tenemos que tomar medidas extraordinarias. Los tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Supongo que así es como se lo justificarían a sí mismos. En cierta medida, creo que probablemente también sea así como lo justifican públicamente. Probablemente, pero quiero decir, si miras los casos concretos, Nathalie Jump o Hussein Dogru, en el caso de Hussein Dogru está muy claro. Lo sancionan por su defensa de la causa palestina y a Nathalie Jump por su antineocolonialismo francés. Y es absolutamente evidente que las personas que los colocaron allí deben ser muy conscientes de que lo que están haciendo es simplemente buscar una excusa para castigar a la gente. Así que quienes lo hacen probablemente no estén bajo esa psicosis colectiva, pero el público en general luego dice algo como, en realidad, no está mal. Y vemos que eso ocurre también en Suiza, donde la gente está debatiendo ahora si nuestro publicista más polémico, se llama Roger Koppel, dirige la revista Weltwoche, podría estar en riesgo de ser sancionado por la URW. La semana pasada, de hecho, se habló de ello. Y se ven comentarios de otros periodistas en Suiza y Alemania que dicen, bueno, le estaría bien empleado porque es un apologista de Putin. Se convierte en discurso, ¿verdad? Signalet en algo que se puede decir, en algo de lo que se puede hablar, y por tanto tiempo por todo es piedad en mad en infuert. Ahí es donde entra el macartismo, porque se trata de intimidación. Es algo instructivo, por así decirlo.
Y la gente piensa, si se lo hicieron a Jacques Baud, ¿qué les impide hacérmelo a mí, verdad? Y si valoras tu carrera, si valoras el sueldo que obtienes de tu trabajo, especialmente si tienes una familia, eso puede ser muy convincente. El periodista de Weltwoche, supongo el que mencionaste, probablemente no quiera perder su empleo, lo cual imagino que es una posibilidad, dadas las circunstancias. Por suerte es uno de los propietarios. Quiero decir, es el dueño de toda la revista. Así que tiene una especie de protección y además es muy franco. Es como el Suiza de, imagínatelo un poco como el Suiza de, ¿cómo se llamaba? Stimo Hirsch. No, el estadounidense. Tucker Carlson. Es como el Tucker Carlson suizo, ese tipo de personalidad. Así que desde luego no se va a callar. Eso refuerza su argumento de que la UE es un monstruo draconiano. También fue parlamentario en Suiza. Pero aún así, el punto es que todo se entrelaza, ¿no? Este régimen de castigo, y luego esa especie de aceptabilidad semipública de todo ello, aunque solo un 20 o 30% piense que está bien y un 70% lo rechace, sigue existiendo un discurso público al respecto, y por tanto pasa a formar parte del funcionamiento de la sociedad. Y no sé, también hay referencias a la Unión Soviética, donde los mecanismos represivos se comprendían muy claramente, ¿verdad? Bueno, lo fueron. Obviamente, gran parte de lo que describes es muy totalitario, lo que está ocurriendo aquí. Creo que una de las cosas que ha resultado útil desde el punto de vista de las élites europeas y estadounidenses es que lo que han hecho en Ucrania, toda la guerra de Ucrania, en términos puramente técnicos, ha sido desde la perspectiva occidental un desastre. Empezaron una guerra que no podían ganar. Ahora la están perdiendo y no saben qué hacer. Son incompetentes, salvo en una cosa. Han llevado la campaña de propaganda extremadamente bien. Hay que reconocerlo. Eso se hizo con gran seguridad, muy bien. Y el público en su mayoría ha sido convencido de ello, como has señalado. Y claramente, si existe esta terrible amenaza para la seguridad nacional, totalmente no provocada por Occidente, por supuesto, entonces no se pueden tolerar quintacolumnistas, personas que supongan una amenaza para la seguridad nacional. Y así se crea una especie de paranoia, una paranoia interna, una obsesión con los traidores y cosas por el estilo, que es lo que estamos viendo ahora. Otra cosa que mencionaría, por cierto, además de la UE, es George Galloway, que por supuesto es una especie de inconformista. Estaba en el ala más extrema del Partido Laborista, fue expulsado del partido y ahora es simplemente una figura antibélica, muy claramente antibélica, con seguidores tanto en la izquierda como en la derecha. Y bueno, básicamente fue detenido en el aeropuerto de Gatwick y creo que ha huido del país porque teme ser arrestado o simplemente que no le permitan viajar. Así que se está dando un trato muy similar a George Galloway también fuera de la UE. No, quiero decir, solo para dejarlo claro, estamos en un punto en el que la gente tiene que pensar en marcharse de la Unión Europea y del Reino Unido. Quiero decir, Europa en este momento, si eres una voz disidente seria, ya no es un lugar seguro para ti. Así que la gente está pensando activamente en esto. Y me alegra vivir en Japón porque no me da una protección perfecta, pero hace que planificar contingencias sea un poco más creativo. Tengo un poco más de margen, y en realidad, Japón no está tan alineado con todo esto como lo están los demás, como los europeos. Pero en serio, hemos llegado a ese punto. Y ahora el otro lado podría decir, oh, estás exagerando, vamos, somos una democracia y todo está bien. Es como, no, amigos míos, no está bien. Esto no está bien. Las mismas personas que nos dicen que todo está bien y que nos están protegiendo, lo hacen reprimiendo. Una gran pregunta que tengo es, básicamente, que en algún momento dentro de los próximos meses será evidente que Rusia está ganando la guerra. En algún momento, Ucrania empezará a resquebrajarse. El ejército empezará a resquebrajarse. Me sorprende que hayan aguantado tanto tiempo y sin duda han estado luchando con mucha tenacidad, más de lo que habría esperado.
Pero en algún momento, si tienes esta enorme ventaja en artillería y drones, como claramente la tiene Rusia, al final, el otro ejército acabará por quebrarse. Quiero decir, al final la Confederación se derrumbó en Estados Unidos, la Wehrmacht se derrumbó en Alemania. Sucede. Creo que eso se acerca. It happens. And I think that's coming. And when that comes, I think the European elites and the Y cuando eso ocurra, creo que las élites europeas y las élites estadounidenses tendrán mucho que explicar a sus poblaciones. Eso va a ser muy incómodo para ellas. De nuevo, esto podría ponerse muy feo si hay una recesión. Las cosas podrían ponerse realmente feas. La gente empezará a preguntar, vaya, pensaba que estábamos ganando la guerra. Pensaba que Putin estaba a punto de ser derrocado. Pensaba que la economía rusa estaba a punto de colapsar. Y cuando todo eso resulte ser falso y la gente se dé cuenta de que les han mentido, sospecho que la situación se pondrá muy interesante. Creo que eso es exactamente lo que temen las élites europeas, y por eso están reaccionando con tanta agresividad. afraid of, and that's why they're lashing out. Yeah, but you're seeing already like how this externalization of all of Sí, that pero ya se está incompetence is viendo happening, cómo se está with produciendo esta the talk externalización about de toda esa China incompetencia, saving Russia, con los how, comentarios sobre everybody cómo on the China front, salvó a including Rusia, North Koreans, cómo todo el are the ones mundo, who saved incluidos los Russia, norcoreanos, and then supuestamente salvó a vice Rusia. versa, of course, Y how luego a la the inversa, result por of supuesto, Ukraine was cómo la undermined by determinación de not Ucrania doing se vio enough, socavada enough, por no right? darles lo By suficiente, having too many, por no hacer lo you know, suficiente, Putin por tener opponents demasiados who apologistas de block Putin que further, bloquean más ayuda. aid, Y and por that's eso why we're estamos losing. perdiendo. And that's, En I cierto mean, modo, es tan natural como la propia natural as guerra. war En el frente interno reprimen esas fighting voces war, that disidentes. on De alguna the manera, front, es muy you lógico que they esto crack esté down on ocurriendo. these dissenting voices, right? In a sense, model- it's very logical that this is happening. Well, everything you said is true, but there could be some Bueno, limits to it. ya The model sabes, I'm thinking todo lo of que has is dicho es Vietnam. cierto, pero podría haber I'm algunos old enough límites. to remember Vietnam. El modelo en el que And estoy what I remember pensando was es Vietnam. basically that everybody Soy lo supported bastante the war mayor como para of recordar the United Vietnam, States. y lo que Everybody recuerdo believed es the que lies. prácticamente todo el mundo en Estados Unidos Until apoyaba la basically guerra. the war was Todo el already mundo won. creyó las And mentiras then hasta que basically quedó Daniel claro que se Ellsberg estaba published perdiendo. got the Entonces, Pentagon Daniel Papers, Ellsberg consiguió los everything was papeles del based on a Pentágono, pack of lies. que demostraron que todo se And, basaba en un montón de a mentiras. collapse Y se of produjo un verdadero confidence con la in confianza government, pública all en el institutions of gobierno, the en government. todas sus instituciones. And, No solo en los not presidentes just Johnson y the Nixon, president, sino en la propia Johnson, presidencia, Nixon, but the la CIA, el presidency, FBI, el the ejército. CIA, the Todos FBI, sufrieron un colapso de la the confianza military, pública. all of them had a collapse of public confidence. The credibility gap, it was called. It had a name. Se llamaba la brecha de credibilidad, incluso tenía nombre, y toda una generación de responsables de la política exterior no pudo encontrar trabajo. Eran despreciados por el público. Nadie quería hablar con ellos. Algunos, como Robert McNamara, se disculparon de forma elaborada, con gran efusividad. Y me pregunto si algo así podría ocurrir aquí con la guerra de Ucrania, si esto podría convertirse en un desastre colosal. Una vez que quede claro que no se está desarrollando como las élites decían que lo haría, la gente podría empezar a darse cuenta. Me han mentido, igual que nos mintieron en Vietnam. Y eso podría llevar a un colapso de la confianza pública en las instituciones, que ya son muy débiles, como he dicho. Y de nuevo, Vietnam tuvo lugar, afortunadamente para las élites, en una época en la que la economía crecía rápidamente. Eso no está ocurriendo ahora, así que ese colchón no existirá. Me pregunto si podríamos enfrentarnos a cierta inestabilidad política en Europa. En Estados Unidos ya tenemos inestabilidad política. Sospecho que en Estados Unidos estamos al borde de algún tipo de violencia. Aquí hay muchas armas, incluidas muchas automáticas. La gente no debería olvidar ese detalle. Así que las cosas podrían volverse violentas aquí, de una manera que no ocurriría en Europa. Pero en Europa aún así podrían producirse manifestaciones masivas en las calles, como ha sucedido repetidamente en Francia. No lo sé. Quizá esté interpretando demasiado. El escenario que planteo, ¿qué opinas tú? No, es solo que todos estamos intentando entender esto. Y por supuesto, mirar a la historia y a estos casos tiene mucho sentido. Como historiadores, sabemos que cada caso se desarrolla de manera diferente,
pero hay ciertos paralelismos con otros. Lo que me preocupa es algo parecido a Vietnam, en el sentido de que la guerra de Vietnam llevó internamente a una especie de momento de mea culpa y a la comprensión de que había una mentira. Creo estas por de submana y sithim chufintem cor simplicada desde el principio, y fi small pits dado empreminao equivocado. Say like, oh my God, I was lied to, I believed the wrong thing. But just think about corona. Pero piensa en el coronavirus y en cómo la aceptación del coronavirus y la aceptación de toda esta narrativa de que la vacuna es segura y eficaz, una vez que todo terminó, está dando lugar a un largo periodo que creo que continuará, de simplemente ignorarlo. Es como si ya no habláramos de ello. Simplemente lo ignoramos, incluso en la Unión Europea, donde aún existe la pregunta, ¿qué pasó con esos mensajes de WhatsApp de von der Leyen? ¿Cuál fue todo el proceso de corrupción implicado en la adquisición de todas esas dosis de cosas que todavía necesitan montones y montones de... Bueno, también está el tema de la fuga del laboratorio. Ese es un tema muy delicado. Y todo eso se está ignorando actualmente, porque hubo tanta adhesión a toda la narrativa. En mi opinión, los europeos, al menos una gran parte del público, diría que muy por encima del 50%, quizá alrededor del 60 o 65%, han asumido esta visión y también, en cierto modo, han apoyado emocionalmente el enfoque. Así que, en realidad, hacer un mea culpa significaría que muchas personas tendrían que hacerlo, lo que en mi opinión llevará más bien a algo como podemos hablar de esto. Igual que en Alemania, tuve una conversación interesante el otro día, los alemanes fueron capaces de hacer un mea culpa sobre el Holocausto. Nunca lo hicieron por los 27 millones de soviéticos muertos. Exacto. Y Varsovia, ya sabes, el mea culpa, como Willy Brandt en Varsovia, iba dirigido a los polacos, no a los soviéticos. Así que toda esta culpa es tan grande y hubo tanta aceptación que lo mejor que podemos esperar son décadas de silencio al respecto. En el peor de los casos, por supuesto, llevará a la próxima represión. Es igual que en la película. ¿Cómo puede te preplicar mundial? Hizo que se impregne en Vietnam y se está militarizando en the Austrenta. Claro, claro. Bueno, creo que uno de los aspectos positivos, diría yo, es que de nuevo, cuando era más joven, básicamente, si no salías en el New York Times o en las grandes cadenas, no tenías ningún medio, no podías hablar con la gente. Mientras que ahora hay programas como este, por ejemplo, que la gente puede ver y la gente recibe una visión alternativa. Esa opción simplemente no existía, digamos, hace más de 30 años. Y ahora sí existe. Creo que eso es muy significativo. Tengo sentimientos muy contradictorios sobre ese tipo, pero Tucker Carlson, obviamente, ya sabes, puede invitar a personas como George Galloway. Y ya sabes, se pueden escuchar plataformas alternativas. Tiene una audiencia enorme, enorme. Y también invita a algunas personas dudosas, diría yo. Pero aún así. Así que creo que ahí está la diferencia. Y por cierto, durante la guerra de Vietnam hubo otra cosa. Intentaron usar el macartismo durante Vietnam. Si básicamente decías que el Viet Cong representaba en cierta medida la voluntad del pueblo vietnamita, y hay pruebas de ello, la gente intentaba llamarte comunista. Ya no funcionaba realmente. Ese era el punto. Recuerdo muy bien a George McGovern, que fue el candidato demócrata a la presidencia en 1972. Lo acusaron de ser un agente de Vietnam del Norte. No funcionó demasiado bien. Quiero decir, perdió la presidencia de todos modos, pero tenía una plataforma. La gente, las mentiras del periodo de McCarthy, han quedado tan desacreditadas, tan extremas, que simplemente ya no funcionaban. Y me pregunto, si la gente sigue mintiendo, al final las mentiras te alcanzan. Y de nuevo, quizá eso sea demasiado optimista. Estoy intentando dejar de lado el pensamiento ilusorio, porque no me ha ido bien en el pasado cuando lo he hecho. Pero mi visión de la historia es que mentir solo te lleva hasta cierto punto. Al final, cuando la verdad te mira directamente a la cara, por ejemplo, si Rusia gana de forma rotunda la guerra que se suponía que no debía ganar, eso podría ser muy desacreditador.
weren't supposed to win. That could be very discrediting. No, no, you're absolutely right, and I'm also very much No, tienes toda la razón. Y yo también estoy muy en contra del nihilismo o del pesimismo puro. Eso de decir que todo acabará en un holocausto nuclear de todos modos. Quiero decir, eso no ayuda. Es una posibilidad, pero no es una forma útil de pensar. Así que, más bien, ya sabes, tenemos todos estos ejemplos. No somos los primeros en pasar por esto. Ha ocurrido en otras épocas. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de dinámicas estamos viviendo? Quiero decir, también pienso en Rumanía. La cuestión es que, como Ceausescu, él creía que era popular hasta prácticamente un día antes de que lo fusilaran. Se podía ver la sorpresa en su rostro cuando, de repente, las masas en Bucarest empezaron a abuchear en lugar de aplaudir. Tuvieron que evacuarlo en helicóptero. Así que estas cosas tienden a generar burbujas dentro de sus círculos de élite y pueden estallar. La pregunta es, ¿estamos cerca de un momento de estallido o la burbuja simplemente va a agrandarse y engullir aún más gente, manteniéndose en marcha? Well, my guess is it's going to pop. I just don't see how. Bueno, mi suposición es que esto va a estallar. Simplemente no veo cómo puede seguir así. El problema es que hay elecciones. Al menos en cierto nivel, hay elecciones. Y lo que se está viendo, no soy un gran admirador de ninguno de estos partidos, es el auge de los partidos de derechas. La AfD en Alemania está ahora al mismo nivel que los democristianos, el Frente Nacional en Francia, el Partido Reformista en el Reino Unido y, por supuesto, Donald Trump en Estados Unidos. Creo que todo esto son reacciones a la percepción pública de que el actual sistema político les ha mentido. Los partidos antisistema, eso es lo que son. De eso se trata, de una política antisistema. Y creo que esto solo va a crecer. No veo que vaya a disminuir en absoluto, más bien al contrario. I don't see this abating at all. I think quite the contrary. No, the question then is, Sí, no, la pregunta entonces es si las fuerzas que están actuando, y no me refiero a personas en una habitación oscura, sino a los mecanismos sociológicos, son capaces de cooptar a estos partidos y transformarlos en partidos del régimen. Es decir, igual que los verdes. Los verdes en Alemania solían ser pacifistas, y lo eran. Y se puede ver cómo hay gente en Alemania que te dirá que la AfD, a nivel nacional, ya ha sido básicamente cooptada por esta corriente dominante en lo que respecta a la guerra. A nivel subnacional y local, todavía se encuentran figuras muy firmes en contra de la guerra. Pero a nivel nacional, la gente me dijo que la AfD ya está, en cierto modo, alineada con ser aceptable para el establishment. Al fin y al cabo, eso es también, sociológicamente, lo que los partidos necesitan llegar a ser. Deben poder unirse a una coalición para poder gobernar, ¿no? Así que eso es lo que ocurriría de forma natural. Bueno, tienen que adaptarse a la estructura de la élite hasta cierto punto simplemente para gobernar. En eso se resume todo. Y la estructura de la élite es como el gobierno permanente, el estado secreto, o como quieras llamarlo. Está ahí. Una de las figuras en las que realmente tenía muchas esperanzas y que me parecía muy talentosa era Sahra Wagenknecht. Me sorprende mucho que no le haya ido mejor en las encuestas de lo que le ha ido. Creo que se quedó fuera del Bundestag por 1/10 de punto porcentual. Me pareció algo trágico. Sí, quiero decir, ella sigue diciendo que necesitan un recuento de los votos, y el comité en funciones lo está negando porque dicen que todo lleva tiempo, ya sabes, y que necesitan tiempo para revisar. Así que probablemente ella tenía los votos. Pero aún así, si los tuvo, fue por un margen estrecho, alrededor del 5%, ¿no? Pero claro, es un partido nuevo que se separó de uno antiguo que no era mucho más popular que el suyo. Así que fue una ganancia significativa. El problema es, por supuesto, que en la izquierda no todos están de acuerdo. Quiero decir, no todos están de acuerdo con las políticas de izquierdas que ella tiene. Así que es una especie de nicho, pero un nicho pacifista muy importante y que por desgracia no logró entrar en el Bundestag. Pero esa es la naturaleza de los pacifistas, ¿verdad?
Están divididos, fragmentados en distintos partidos y así sucesivamente. Sí, claramente. Yeah, clearly, yeah. That's a problem. That's a real problem. I was hoping they would kind of coalesce. Eso es un problema. Es un problema real. Esperaba que se unieran en torno a ella, pero eso no ha ocurrido a gran escala. Tenía algunas esperanzas de que George Galloway pudiera hacer algo similar en el Reino Unido. Pero de nuevo, es muy difícil superar el hecho de que realmente no tiene un partido organizado detrás de él. Así que no hay una buena voz contra la guerra a nivel político en Europa ni en Estados Unidos. Ninguno de los partidos encaja en ese papel. Neither party fits that bill. I think honestly, Donald Trump is a very strange figure. Creo sinceramente que Donald Trump es una figura muy extraña. Por un lado, es increíblemente beligerante. Lo que está haciendo en Venezuela, volando barcos y matando gente al azar en el Caribe, es increíble. Su apoyo constante a Israel, haga lo que haga, sigue ahí. Pero tengo la sensación de que realmente estaba inclinado a querer poner fin a la guerra de Ucrania. Está sometido a muchísima presión por parte del establishment. El problema con Trump es que, pese a toda su fanfarronería, en realidad no es muy duro. Esa es la impresión que tengo. Y responde a la presión. Sí, quiero decir, a estas alturas me parece un matón clásico, pero un matón clásico que está en contra de una guerra mundial. Creo que ese es el tipo de guerra que no quiere. No está en contra de matar a la gente común. Son solo las tácticas de intimidación, ¿verdad? El problema no es matar, es no a la guerra mundial. Lo triste es que en las circunstancias actuales eso ni siquiera es algo malo. Es como, ya sabes, podría ser peor. Te preguntaré sobre Japón, si no te importa. Mi pregunta es, según tengo entendido, la nueva primera ministra, ¿cómo se llama? Takeishi, es una militarista de línea dura, admiradora de Margaret Thatcher además, y está aumentando el gasto militar. La pregunta obvia es, Japón es un archipiélago, una serie de islas. Rusia y China, bueno, es muy difícil invadir islas, ¿verdad? En la historia militar existe algo llamado el poder disuasorio del agua, que significa que es muy difícil invadir por mar. Así que, básicamente, Japón no tiene nada de qué preocuparse, ni siquiera en teoría. ¿Por qué están gastando dinero en expansión militar? Why are they spending money on military expansion? Yes and no. I mean, I said this in Sí y no. shows of other people. Quiero decir, lo he dicho también en los programas de otras personas, pero nunca hay que subestimar lo asustados que están los japoneses de los misiles norcoreanos. Los japoneses están realmente aterrados de ellos, muy asustados. Sabes, hasta el punto de que en 2015, cuando yo estaba aquí haciendo el doctorado, los norcoreanos lanzaron su primera prueba de misiles a través del archipiélago japonés. Sí, y fue algo enorme, tan enorme que mi universidad nos envió un correo electrónico diciendo algo como: se ha anunciado que Corea del Norte probará un misil. En caso de que el misil se desintegre sobre Japón, podrían caer restos sobre Tokio. Si encuentras restos de un misil, no los toques, avisa a las autoridades. Es una locura, ¿verdad? Es un nivel de miedo increíble, pero así de asustados están incluso los ciudadanos comunes en Japón ante los misiles norcoreanos. No se trata tanto de China, sino de Corea del Norte. Y los militaristas pueden aprovechar eso, aunque diría que el miedo en sí es bastante real. Se puede ver reflejado en cómo están invirtiendo en sistemas de misiles y antimisiles de alta gama. Y ahora, cuando se observa cómo esos sistemas han fallado en lugares como Israel, Ucrania o Irán, ¿verdad? Esa inseguridad solo se profundiza. Así que en cierto sentido hace que los japoneses se sientan vulnerables no a una invasión, sino a la destrucción masiva. Quiero decir, Tokio, boom, destruida, ¿no? 15 millones de muertos en un instante. Ese es el tipo de miedo que tienen. Parece irracional, sin embargo, porque también están gastando mucho dinero en cosas como portaaviones y demás. Y ya sabes, por eso no hacen nada respecto al problema de los misiles. Quiero decir, el problema de los misiles probablemente no tenga solución. Sí, quiero decir. Luego está todo lo relacionado con lo que viene después, por supuesto.
Otras cosas como las rutas marítimas de comunicación, las islas. Japón necesita invertir en eso, pero en realidad intenta hacerlo en varios niveles, incluyendo, y creo que eso es positivo, a través de la Guardia Costera, porque la Guardia Costera es una fuerza policial, no militar. Tienen distintas formas de intentar gestionar sus rutas marítimas vulnerables. Gran parte de lo que esto implica, básicamente, es una serie de hipótesis, escenarios de ¿qué pasaría si? Y todo se reduce, en esencia, a que esto podría pasar, aquello podría pasar. Hipotéticamente, supongo que cualquier cosa podría suceder. Los extraterrestres del espacio exterior podrían atacarnos. Ya sabes, siempre es posible. Pero verás, ya sabes, quiero decir, Hiroshima y Nagasaki. Esas fueron las bombas, ¿verdad? Erradicaron ciudades y se grabaron en la memoria colectiva. Y las rutas marítimas de comunicación. En realidad, los estadounidenses otra vez, cuando Perry llegó a Japón en 1853 con los barcos negros, en el relato popular se dice algo así como, amenazó Tokio que bombardearía la ciudad o Yokohama y demás, ¿no? No. Amenazó con hundir barcos. Y el comercio japonés tenía que hacerse, el comercio interno, a través de las rutas marítimas. Así que amenazar las rutas marítimas era como amenazar, ya sabes, con la hambruna. Y eso fue lo que abrió Japón. Y, ya sabes, la gente que estudié lo dice. Y ellos asesoran a los primeros ministros. Así que esto es un poco como... Richard Cheney, durante la guerra contra el terrorismo, acuñó el término la doctrina del 1%. Dijo que si existía un 1% de probabilidad de que un país pudiera atacarnos, debíamos tratarlo como si fuera un 100% y prepararnos en consecuencia. Fue ridiculizado por ello, pero se podría decir que eso es exactamente lo que todos están haciendo. Se podría decir que eso es lo que está haciendo Japón. ¿Y si cerraran las rutas marítimas de comunicación? Bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que eso ocurra? No muy altas, pero tratémoslo como una certeza y preparémonos en consecuencia. Es sorprendente cómo esto solo se aplica a las amenazas militares. Quiero decir, un ejemplo es que si miras, por ejemplo, la pandemia de COVID en mi país, Estados Unidos, mató a 1,2 millones de personas. Eso equivale más o menos al número de personas que han muerto en todas las guerras en las que ha luchado Estados Unidos a lo largo de su historia. Y, por alguna razón, la gente no vio eso como una amenaza militar. Y bueno, ¿cuánto estamos gastando para prevenir futuras pandemias? Ya sabes, un porcentaje diminuto de lo que gastamos en el ejército. En otras palabras, hay todo tipo de amenazas ahí fuera, y la militar es solo una. Así que tomas amenazas hipotéticas, las elevas casi a certezas, creas un hombre del saco, le arrojas enormes cantidades de dinero, y luego ignoras todas esas otras amenazas graves, como las pandemias o el cambio climático. Es una situación bastante curiosa. Sí, y en el proceso, por supuesto, destruyes precisamente aquello que intentas proteger, lo que nos lleva de nuevo a la Unión Europea, que actualmente está destruyendo sus propios valores y sistemas democráticos bajo el pretexto de intentar salvarlos. Están haciendo eso, y además están arruinando sus economías, especialmente la de Alemania, y de forma mucho más eficaz que los propios rusos. Lo están haciendo ellos mismos con todas esas sanciones. Quiero decir, la desindustrialización en Alemania se debe a que carecen del combustible necesario para seguir siendo una potencia industrial. Es un problema grave, pero se lo están causando ellos mismos. Sí, lo están haciendo ellos mismos. David, gracias. Ha sido una conversación muy interesante y gracias por todas las comparaciones que hemos podido desarrollar aquí. Para quienes quieran leer más de ti, ¿a dónde deberían ir? A mi página web está en thegips.arizona.edu. La pondré en la descripción del video más abajo. ¿Algo que añadir? No. Bueno, eso es todo. Creo que ha sido una buena conversación. Gracias. Profesor David N. Gibbs, muchas gracias por su tiempo hoy. Gracias.